Estos presupuestos son los presupuestos del apoyo a la familia y a la natalidad, los presupuestos más ambiciosos que ha tenido una comunidad autónoma en España durante la democracia y que nos sitúan como la líder indiscutible, con mucha diferencia respecto de todas las demás, en protección de las familias y en fomento de la natalidad. Conscientes de que quizás nuestro principal problema, como ya hemos tenido ocasión de decir en algún momento, es el invierno demográfico, la despoblación, el envejecimiento de la sociedad, el descenso estrepitoso de los índices de natalidad, hemos tomado todo el Consejo de Gobierno la decisión de asumir este reto como lo que es un reto fundamental para el futuro de Castilla y León. Por eso hemos apostado por las familias como el pilar fundamental del futuro de Castilla y León. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, en la presentación de los presupuestos ayer con Mañueco, esos primeros presupuestos, ese primer gobierno del que forma parte Vox, el gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León, que presenta unos presupuestos que refuerzan al mundo rural, fomentan la natalidad y recortan las subvenciones a la patronal y los sindicatos. La noticia que nos lo ponía la Gaceta de la Iberosfera. Vamos a empezar ahora a ver con más detenimiento esos presupuestos presentados, que es todo sentido común, con rebaja de deuda, recorte del déficit, bajada de impuestos, recorte del gasto político, inversión del mundo rural, desarrollo rural, agricultura, ganadería, la familia, la natalidad, la violencia intrafamiliar, un montón de cuestiones que vamos a ir viendo a lo largo de este vídeo, que demuestran, bueno, pues que tenemos unos presupuestos de sentido común presentados en Castilla y León. Juan García Gallardo, que ponía en Twitter: Castilla y León tiene un gobierno de coalición fuerte, unido y sólido, sobre todo a raíz de esas noticias que comentamos ayer en vídeo, que estaban diciendo de que si Feijóo le va a decir a Mañueco romper el gobierno de cara a mayo, que si podría haber elecciones y demás. Presupuestos presentados, ahora tiene que tener obviamente la tramitación parlamentaria, pero PP y Vox tienen mayoría absoluta en las Cortes, forman parte del gobierno, por lo tanto los presupuestos saldrán adelante, y por eso hoy hemos presentado los presupuestos más protectores de las familias y del medio rural de la historia democrática de España. Afrontamos el futuro con pragmatismo e ilusión. Por lo tanto, los aspectos más destacados de los presupuestos presentados, que nos lo ponía ayer en Twitter la cuenta oficial de Vox en las Cortes de Castilla y León: ese esfuerzo de integración y responsabilidad por ambos partidos que forman parte del gobierno en beneficio único de los castellanos y los leoneses. Ya os venía aquí tiempo diciendo que el gobierno está funcionando, que se estaban aplicando buenas medidas a nivel económico, que se estaban aplicando buenas medidas a nivel ideológico, principalmente gracias a la presencia de Vox y de Juan García Gallardo en este gobierno. Vox o la Consejería de Agricultura, de Ganadería, de Industria, de Empleo y de Cultura, pues estaba notando un cambio, sobre todo a nivel económico, también cuestiones ideológicas que se ven reflejadas en estos presupuestos que vamos a comentar ahora, y sin duda, como digo, es sentido común todo. En primer lugar, el primer presupuesto de Vox como partido de gobierno en Castilla y León, que congela el sueldo de los miembros del Consejo de Gobierno y también el de los altos cargos de las Cortes, a diferencia de, por ejemplo, los presupuestos presentados o que quiera aprobar Pedro Sánchez, que lo que hace el gobierno de la nación es subirse el sueldo en esa situación de grave contracción económica, de grave crisis económica, con muchísima gente pasándolo mal para poder llegar a fin de mes, para poder hacer una cesta de la compra normal, para poder encender la calefacción en invierno. Pues aquí, por supuesto, en Castilla y León se congela el sueldo y se recorta, se sigue recortando el gasto superfluo político en chiringuitos y en gilipolleces completamente, porque el dinero tiene que ir destinado a verdaderas emergencias sociales, no a tonterías ideológicas como hace la extrema izquierda siempre. Bueno, la emisión de deuda, que baja un 22,4% respecto a 2021, reducción de la emisión de deuda, a diferencia de otras formaciones políticas, a diferencia de otros gobiernos, como el gobierno de España, el gobierno central, el de Pedro Sánchez, que solamente sabe endeudarnos, 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 y por lo tanto atar de pies y manos a generaciones futuras. Pero no solamente se reduce la deuda, también se reduce el déficit público. Por lo tanto, se van a bajar impuestos, se va a reducir la deuda, se va a reducir el déficit y, por supuesto, el dinero se va a destinar a verdaderas emergencias sociales. Porque claro que puedes aprobar unos presupuestos con un récord histórico de gasto social, como ocurre en estos presupuestos de Castilla y León, sin que la deuda aumente, sin que el déficit aumente. ¿Cómo es posible eso? Destinando el dinero a cuestiones importantes, destinando el dinero a verdaderas emergencias sociales y no a tonterías, no a chiringuitos, no a redes clientelares y no a despilfarro millonario. Es decir, la diferencia, bueno, pues
de tener a Vox en un gobierno y aprobando unos presupuestos o presentando unos presupuestos a evidentemente tener a otras formaciones políticas. Bueno, gracias a este gobierno de coalición, también Castilla y León, que se consolida como la región con mayores incentivos a la natalidad y a las familias numerosas, incrementando, perdón, las deducciones fiscales del 20% del tramo autonómico del IRPF, sin límite de ingresos. Ya sabéis, lo comentaba Juan García Gallardo en ese clip de vídeo que hemos visto al principio. El invierno demográfico es uno de los grandes problemas, o es el gran problema que tiene precisamente Castilla y León, y hay que apostar por la natalidad nacional, hay que poner a las familias en el centro de las políticas públicas, hay que hacer políticas con perspectiva de familia, como nunca se ha cansado de repetir Vox en estos meses que llevan en el gobierno de Castilla y León, y por supuesto la natalidad, que es un elemento muy importante. También que Castilla y León se convierte en la primera región española en destinar una partida presupuestaria a la violencia intrafamiliar. Todas las víctimas merecen ser protegidas, nada de víctimas de primera, nada de víctimas de segunda, todas las víctimas que se merecen la misma protección. Y respecto a la Consejería de Agricultura y Ganadería, que como bien sabéis es consejería que tiene Vox en este gobierno, se van a superar los 400 millones de euros en inversión para contribuir a la valorización del campo. Hay que seguir defendiendo el mundo rural, la agricultura, la ganadería, que son actividades muy importantes, por supuesto, en Castilla y León. Castilla y León es tierra de campo, una agricultura y una ganadería, por cierto, sistemáticamente abandonadas por los antiguos gobiernos que hemos tenido aquí en Castilla y León esos últimos 35 años. Ha venido Vox y evidentemente la agricultura y la ganadería vuelven a estar en el centro también de las políticas, que son muy importantes, y también se va a proteger a los agricultores, incrementando la partida de los presupuestos destinada a los seguros agrarios. Se va a desarrollar por primera vez un plan de agroindustria en Castilla y León, ese compromiso con el campo y con el mundo rural que por supuesto tiene que verse reflejado y se ve reflejado en estos presupuestos del año 2023. Y también muy importante, la ganadería, por lo tanto se incrementa presupuestariamente hablando cuestiones para la sanidad animal y para explotaciones extensivas y mixtas, porque como digo, la agricultura, la ganadería, el mundo del campo, las actividades económicas relacionadas con el mundo del campo, que aquí en Castilla y León son fundamentales. Pero bueno, no solamente tiene Vox la Consejería de Agricultura y Ganadería, también la Consejería de Industria y Empleo, y aquí tenemos los últimos datos. Dato histórico en empleo: mientras el paro sube en el resto de España, tenemos la menor cifra del paro en 14 años. En Castilla y León baja del 9%, mientras que en el resto de España el paro sigue y sigue aumentando. Obviamente la presencia de Vox en el gobierno también por supuesto influye a que mejore el empleo, a que baje el paro y a que se realicen buenas políticas a nivel de empleo. Por lo tanto, creo que son unos presupuestos, obviamente esos son a grandes rasgos, los presupuestos es muchísimo, ya se explicará cuando llegue el momento en sede parlamentaria para su tramitación correspondiente. Pero yo creo que de verdad que a grandes rasgos son unos buenos presupuestos. Se va a reducir la deuda, se va a reducir el déficit, se van a bajar los impuestos, va a aumentar la inversión en el mundo rural, se recorta el gasto político en tonterías. Muy importante la natalidad, muy importante las familias, importante también la violencia intrafamiliar en cuestiones ideológicas, que no es ideología, simplemente sentido común. Proteger y defender a todas las víctimas. Es que vamos, cualquier persona con dos dedos de frente aprobaría todas estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que a nivel presupuestario las cosas se están haciendo muy bien. Ya se estaban también haciendo muy bien las cosas a nivel económico con las medidas, ¿no?, que se han ido aprobando estos últimos meses en el gobierno de Castilla y León, también por supuesto a nivel ideológico. Por lo tanto, creo que debemos de, no sé, pues de estar satisfechos todos por el grandísimo trabajo que está haciendo Vox en el gobierno de Castilla y León. Queda demostrado que con Vox en el gobierno otras políticas son posibles, avanza el sentido común, avanzan unas buenas políticas económicas, avanzan unos buenos presupuestos, avanzan unas buenas políticas ideológicas. Con Vox se da la batalla cultural, con Vox se retrata el pasado criminal del Partido Socialista. Vox pone muy nerviosa a la extrema izquierda, porque al final ya sabéis que el gran problema que siempre ha tenido Vox es la manipulación, son las mentiras de los grandes medios de comunicación, que saben que con Vox en un gobierno se termina el cortijo, ¿no? Y ese es el gran problema que siempre ha tenido Vox, y como los medios de comunicación tristemente los sigue viendo la gran mayoría del pueblo español, al pueblo español solamente le llegan mentiras, manipulaciones, ataques, porque en cualquier tertulia política que se habla de Vox nunca vais a ver ningún tertuliano que defienda a Vox, siempre tertulianos que lo ponen a parir. Por eso luego, por ejemplo, en unas elecciones generales, en un debate, cuando está Santiago Abascal, recordad el último de las elecciones del 10 de noviembre, con Pedro Sánchez, con Casado y demás, claro, como en un debate
la ciudadanía puede escuchar de primera mano, sin las manipulaciones de los medios y de los tertulianos, las propuestas políticas de Vox. Obviamente, en un debate en elecciones generales, como bien recordáis, Vox se disparó para arriba y se va a disparar en la campaña de las próximas elecciones generales y también autonómicas si se hacen buenos debates, porque como digo, el gran problema que siempre ha tenido Vox es esa pared de los medios de manipulación masivos que tristemente sigue viendo buena parte de la ciudadanía. Y al final es lo último o lo único que les queda, porque si Vox consigue llegar a los gobiernos, como está ocurriendo en Castilla y León, la ciudadanía va a ver que Vox es sentido común, que Vox es la formación política más necesaria para España y cada vez lo va a votar más y más gente. Por eso, todos los progres, toda esta basura ideológica sabe que el último arma que les queda para tratar de frenar a Vox es la manipulación de los medios. Sin eso, el partido sería imparable y, por supuesto, lo va a seguir siendo porque, como digo, a medida que se vayan entrando en gobiernos, a medida que la gente vea cómo Vox es el sentido común y son las mejores políticas que se pueden aplicar, obviamente, el crecimiento del partido va a ser imparable. Pero bueno, dejamos a un lado Castilla y León, mi tierra, y nos metemos con Madrid. Decía Almeida, que también estamos ahora en todo el tema de negociación presupuestaria, el coste de que Javier Ortega pueda circular con su coche son 120 millones de euros, porque, bueno, ya sabéis que, digamos que Almeida le va a decir a Javier Ortega Smith, hombre, ¿cómo es que no me vas a aprobar los presupuestos si lo de no poder circular por el centro de Madrid es una tontería? Porque, claro, perjudicar a los comerciantes, perjudicar a la ciudadanía de Madrid, destrozar el turismo, la hostelería, por supuesto, para Almeida son tonterías, ¿no? El que le montó el grupo mixto a los excarmenistas, el que tiene Madrid más sucia que con Carmena, el de las subvenciones de la Fundación Madrina, el de seguir con Madrid Central. Este es el nivel del alcalde de Madrid, este es el nivel de Almeida y, por supuesto, Ortega Smith retratándole. Vamos a ver, Almeida, si sigues mintiendo te va a crecer más la nariz y lo desmontando tus mentiras. Si se bajan impuestos en el ayuntamiento ha sido gracias a Vox, que lo exigió en el acuerdo de investidura, no lo olvidemos. Las ordenanzas fiscales de impuestos y tasas se votan independientes del presupuesto y, por supuesto, que apoyaremos a aquellas que bajen impuestos y supriman tasas. De la plusvalía no quieres ni hablar y Vox quiere suprimirla, y a mí me da igual circular con mi coche por el Madrid Central, pero no al 60% de los vehículos de trabajadores a los que has prohibido entrar en Madrid y a los que fríes a multas. Espectacular el repaso de Ortega Smith al alcalde Carmeida, y Vox se contesta a Almeida que se deje de llamamientos ante la prensa y estudie moratoria a restricciones en circulación, porque eso es muy sencillo, señor Almeida. Si quiere los votos favorables de Vox para aprobar unos presupuestos, que ya no se los aprobó Ortega Smith en 2021 y en 2022 no parece, deroga Madrid Central, quita las multas, elimina restricciones de movilidad para que la ciudadanía de Madrid, para que los comerciantes, para que la gente, para que los hosteleros puedan seguir desarrollando correctamente sus actividades económicas y no se vean perjudicadas por culpa de esas políticas del timo climático y por culpa también de estas políticas de estas multas abusivas que le encanta al ayuntamiento de Almeida en Madrid. Y si hace eso, pues Ortega Smith le aprobará los presupuestos, y si no, por supuesto, tendrá que buscarse otros apoyos, no sé, que le monte otro grupo mixto, no sé, a otros que se vayan de su partido y se enfaden, como a los comunistas estos excarmenistas de Más Madrid, que le monte otro grupo mixto a otros concejales. Qué puñetera vergüenza lo de Almeida. Y bueno, cerramos el vídeo con las últimas mentiras de Pedro Sánchez, de España que está al borde de la recesión, mientras que Pedro Sánchez iba diciendo que la economía de España va muy bien, que todo va muy bien, que no pasa nada. La realidad económica es la que es. Estamos al borde de la recesión, sigue aumentando el paro, sigue aumentando la deuda, sigue aumentando el déficit, estamos todos en la ruina, los autónomos expoliados, el sector privado destrozado, las empresas que se siguen cerrando, las colas del hambre aumentando y la gente haciendo cuentas de cómo va a poder pagar la calefacción en invierno. Pero bueno, no pasa nada, está todo genial y me voy a Kenia y a Senegal a hacer por ahí un tour por África, que también me llevo a mi mujer Begoña Gómez con una agenda oculta a cargo del erario público, que por supuesto nunca sabremos a qué coño ha ido Begoño a África, que a saberse lo que ha hecho. Por cierto, todo a costa del erario público, no lo olvidemos. Este es el nivel de Pedro Sánchez, este es el nivel del nefasto presidente del gobierno que tenemos. Y por cierto, una cuestión que también salió ayer por la tarde, esa suspensión de las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial de Feijóo con Pedro Sánchez, que están todos los peperos aplaudiendo, cosa que me sorprende muchísimo. Es decir, el PP ya le regaló en su momento el Tribunal de Cuentas, la Comisión Nacional de Mercados y Valores, el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, le aprobó el expolio a los autónomos. El PP siempre compra toda la basura ideológica de la farsa histórica, el camelo climático, la ideología de género, a las fronteras abiertas, porque ya sabéis que el gran problema que tiene el Partido Popular es no hacer nada, no decir nada, no levantar la voz y no oponerse a nada, no saque la sexta me insulte y el PSOE me quite el carnet de demócratas, ¿no? Bueno, pues por una cosa bien, que hace Feijóo, que es suspender estas negociaciones, que lo ha hecho porque ya era un escándalo completamente, lo de rebajar las penas del delito de sedición
Pa' una cosa bien que hace Feijóo, todo el mundo aplaudiendo con las orejas. Se nos ha olvidado ya todo lo que ha hecho el Partido Popular con este nefasto gobierno que tenemos en Moncloa. Y por cierto, una cosa que os voy a decir y con esto cerramos. Esto no es definitivo, Aquí hay que esperar a la próxima cortina de humo del gobierno de Pedro Sánchez, que se hagan eco todos los medios de comunicación. Y ya estará PP y PSOE negociando por detrás, como siempre, el reparto de la justicia. Algo que han hecho los últimos 40 años. Pues nada, simplemente hasta aquí este vídeo de viernes 28 de octubre. Como siempre, si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción, que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos estos próximos días, semanas, con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.